Buenas noches, doctor Neira. El día de hoy le voy a hacer mi video sobre arterias y venas de todo el cuerpo. Comenzamos con la cabeza. Comenzamos con la vena mayor, que llegaría a ser la carótida común. La carótida común tiene ramas y se divide entre la arteria tiroidea caudal y la arteria laringea y la arteria tiroidea craneal. Subimos y tenemos la arteria carótida externa, que también se divide y tendríamos tenemos la carótida externa y de ahí tenemos al tronco lingofacial, que se divide. Saliendo una raíz dándonos a la arteria mesentérica. Continuamos y tenemos a la arteria carótida interna, a la arteria occipital, y también tenemos a la arteria transversa de la cara, a la arteria maxilar, también a la arteria temporal superficial, a la arteria aurícula caudal, a la arteria temporal profunda y a la arteria oftálmica externa. De la segunda rama del tronco lingofacial tenemos a la arteria alveolar inferior y a la arteria facial. Tenemos también a la arteria palatina mayor, a la arteria mesentérica, a la arteria sublingual y a la arteria lingual, a la arteria labial inferior y a la arteria mentoniana, y a la rama dentaria. En la parte de arriba tenemos a la arteria etmoidal, la arteria malar, a la arteria angular del ojo, también a la arteria dorsal de la nariz, a la arteria infraorbitaria, a la arteria lateral de la nariz y a la arteria labial superior. Continuamos con las arterias, venas y venas del tórax y del abdomen. Primero tenemos a las arterias. Las arterias están constituidas por el callado de la aorta, que se encuentra cerca del corazón. Tenemos también a la arteria de la aorta, la subclavia izquierda y subclavia derecha, el tronco broncoencefálico. También tenemos a la carótida derecha. Como 5 tenemos a la carótida izquierda, derecha e izquierda. También tenemos a la cervical superficial, que se encuentra acá. También tenemos a la axilar, a la torácica interna, y también tenemos el tronco costocervical. Y también tenemos la rama intercostal, que está entre las costillas. Tenemos a las arterias celíaca, a la arteria mesentérica craneal y a la arteria mesentérica caudal. Continuamos con las venas. Tenemos a la vena vertebral que inicia desde por acá y va por todas las vértebras. Tenemos a la vena subclavia que se encuentra por la de acá. También tenemos a la vena costocervical, que está entre las costillas. También tenemos a la torácica interna, que se encuentra por dentro, y a la torácica externa, que está por fuera. También tenemos a la vena axilar, que se encuentra ya casi dirigiéndose al miembro anterior. Y tenemos a la vena cava caudal, la vena cava caudal y la vena cava craneal y la vena cava caudal. También tenemos a la vena braquial, que se encuentra para el brazo. Y también tenemos a la vena broncoesofágica. Y también tenemos a la vena de los hocicos derecho, que se encuentra por la parte de acá arriba. Acá se ve mejor. Y también tenemos a la plexo vertebral, que se encarga de todas las vértebras. También tenemos a la vena epiglóstica
craneal. También tenemos a la vena hepática, que es la que ya entra a los órganos, y la vena circunfleja ilíaca, que se encuentra ya por el ilio. Tenemos la profunda y la externa. Y tenemos la vena porta, que ya es la vena principal del hígado que transporta, y a la vena epiglótica caudal. Ya, continuamos con el miembro anterior. Primero tenemos a la arteria supraescapular. De esta, bueno, en primer tenemos la arteria axilar. Esta arteria axilar se divide en la arteria supraescapular y en la arteria circunfleja de la escápula. También en la arteria dorsal, y de esta seguimos bajando y tenemos a la arteria braquial. También tenemos a la arteria circunfleja caudal del húmero y a la arteria subescapular. Bajamos y esta se divide, la arteria circunfleja caudal del húmero se interpone, y también tenemos la arteria circunfleja craneal del húmero. Continuamos y tenemos la arteria profunda del brazo y la arteria colateral del radio, la arteria bicipital, y bajando tenemos a la arteria transversal del cúbito. También tenemos a la arteria colateral del cúbito, y seguimos bajando y tenemos a la interósea común. Bajamos y nos encontramos con la arteria media y la arteria radial. Seguimos bajando y ya nos encontramos con las arterias digitales palmares comunes de los segundos dedos, y también tenemos a la arteria digital palmar medial, a la rama dorsal de la falange proximal y a la rama dorsal del falange medial, y por último tenemos al arco terminal. Continuamos con el miembro posterior. Tenemos como vena principal a la arteria femoral, como arteria principal a la arteria femoral. Esta también tiene hacia distal una vena que llegaría a ser la arteria que llegaría a ser la arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa baja y ya se conecta con la arteria femoral. Después tenemos al tronco pudendo epigástrico. Este sale de la arteria ilíaca externa. Bajamos y tenemos la arteria circunfleja femoral lateral, a la arteria descendente de la rodilla, y ya nos chocamos con la arteria poplitea. Tenemos a la arteria medio de la rodilla, y también tenemos ramas. Una de estas llegaría a ser la arteria obturatriz, también la arteria femoral profunda y la arteria circunfleja femoral medial. También tenemos a la arteria safena y a la arteria femoral caudal distal. Y ya bajamos y ya nos encontramos con la arteria tibial caudal y con la arteria tibial craneal. Seguimos bajando y tenemos a la arteria dorsal del pie, y ya entramos a las arterias tarsianas perforantes y a las arterias metatarsianas dorsales. También tenemos las arterias metatarsianas palmares y digitales plantares comunes. Y ya terminando tenemos a la rama dorsal de la falange proximal, a la arteria digital plantar medial y a la rama dorsal de la falange media. Ya, continuamos con las venas de la cabeza y cuello, miembro anterior y torácicos. Ya, tenemos primero a la vena occipital. De la vena occipital bajamos y tenemos la vena maxilar. Bajamos y nos encontramos con la vena lingofacial. Entramos y de la lengua lingofacial nos encontramos con la vena masentérica ventral y con la vena facial.
Por acá tenemos a la vena sublingual. Subimos y entramos con la vena bucal. Subimos y tenemos a la vena profunda de la cara, la vena transversa de la cara y la vena temporal superficial. Y en la parte de acá tenemos a la vena, una vena que intercerca, que sería la vena infraorbitaria. Continuando con el cuello, tenemos a la vena vertebral, a la vena cervical profunda y al plexo vertebral, que ya están dentro de las vértebras. Tenemos que esta vena llegaría a ser la vena yugular externa. Esta es la que prácticamente interactúa ya con el corazón, que llegaría a ser con la vena cava craneal. Pero antes tenemos que se divide a una vena vertebral que baja, y tenemos a una vena costocervical, a una vena subclavia y a una vena torácica interna, a una vena axilar que ya se dirige hacia el miembro anterior, a la vena cefálica, la vena braquial, a la vena torácica interna, a la vena medial del codo y a la vena cefálica accesoria y a la vena colateral del codo. Acá ya tenemos ya dentro del tórax a la vena broncoesofásica y a la vena de los hacigos de la derecha y el plexo vertebral. Y también ya encontramos la vena epigástrica craneal. Ya, continuamos con el miembro torácico en la parte posterior y el miembro posterior. Tenemos que del plexo vertebral tenemos una vena cava caudal también y una vena circunfleja ilíaca profunda. Antes de eso tenemos las venas hepáticas, que son ya de los órganos internos, y la vena porta, que es la vena importante del hígado. Ya, entrando ya al miembro posterior, tenemos a la vena ilíaca interna, a la vena pudenda interna, y de estas tienen sus ramas, que ya es la vena ilíaca externa, la vena obturatriz, la vena femoral profunda, la vena femoral y la vena de la pudenda epigástrica. Bajamos y tenemos a la vena poplitea, a la vena safena lateral y a la vena tibial craneal. También tenemos a la vena safena medial, a la vena digital común de los dedos, dorsal común de los dedos, y a la vena digital palmar medial. Y también tenemos a la vena digital palmar lateral.